Buenas. En este tema aprenderemos cómo leer y crear esquemas eléctricos, ya que esta es una herramienta muy importante para nosotros para dar un paso más a la robótica educativa, ya que en esto aprendemos los objetivos simples, que sería comprender la importancia de los esquemas eléctricos en la enseñanza, aprender a leer y comprender esquemas eléctricos básicos, adquirir habilidades para crear esquemas eléctricos simples y explorar herramientas digitales para la creación y enseñanza de esquemas eléctricos. Ya que vamos a ver un poco más a detalle por qué es importante aprender esto, ya que hay veces que nosotros tenemos que expresar de una manera más gráfica nuestros circuitos básicos, como vemos acá. Por ejemplo, este es un circuito básico de encendido de una bombilla, o digamos un LED, mejor dicho, y todo el cableado de cómo va toda la conexión. Y este sería el esquema gráfico de cómo se representa. Aquí vemos la batería, ya que tiene su propio símbolo de cuál se maneja, ya que esto normalmente se maneja como un negativo y este es un positivo, que es el más largo. Y el que sigue es el interruptor, ya que cuando está un circuito abierto está de esta manera, pero cuando está cerrado, este palito está justo por acá, que es más junto, tocándolo, mejor dicho, de esta manera. Después todo este circuito ya va circulando tal como se va viendo, hasta llegar a circular, ya que más o menos el detalle de cómo se expresaría a manera de un plano nuestro esquema, ya que no solo esos componentes, sino casi varios componentes tienen su propia representación gráfica para crearlos, el esquema eléctrico, como vemos acá. Por ejemplo, aquí vemos un condensador sin polaridad, es condensador eléctrico, el diodo, nuestro diodo LED, ya que nuestro diodo LED se representa de esa manera, como vemos ahí, ya que es algo así, un triángulo, una línea y así, ya que este de acá sería el negativo y el otro el positivo, donde entra, o sea, donde está la línea larga es el negativo. Y también hay como unas dos líneas hacia arriba, o dos flechitas, que representa que es un LED, este figura de acá, porque también hay uno parecido sin esta línea, que es el diodo, que es este, que las figuras son casi parecidas, pero los propósitos son distintos, ya que es un LED de iluminación, en cambio es un diodo de rectificación de electricidad. Aquí vemos algo parecido, un computador, un motor de paso a paso, ya que se expresa de esa manera, el potenciómetro, que se expresa así, igual como una resistencia, ya que a diferencia del potenciómetro y la resistencia, ya que tiene como tres puntos saliendo, esto es la resistencia más o menos, o así es como se representa. En cambio un potenciómetro, se aparece una línea en medio, ahí casi intersectándola. Y ahí tienen como tres pines, una entrada, otra salida y otro de intermedio, que va a salir todas la resistencia dependiendo de la manipulación del potenciómetro. En cambio tenemos el interruptor, ya que nosotros no manejaremos este de acá, sino lo que sería un conmutador de tres puntos, o sea de tres pines, ya que además de este de acá, que es algo simple, una línea, un punto de acá, otro acá, y así sería de esta manera, pero a diferencia de nosotros, que es un conmutador, o sea de tres pines, sería algo así. Esto sería más centrado por acá, y así se vería este circuito del interruptor. Pero para resumirlo, solo utilizaremos solo uno, como vemos acá, así, y los otros son transistores, ya que se manipulan dependiendo qué tipo de transistor estemos utilizando, ya que hay los NPN o PNP, ya que son de positivo, negativo, positivo o negativo, positivo, negativo. Pero ya eso no vamos a ver más adelante, sino vamos a crear de cero todo esto, porque ya aprendiendo todo esto, cómo se maneja, cuál es su figura de cada uno y cómo se expresa, ya con eso entendido, podemos crear circuitos de esta manera.
Por ejemplo, aquí tenemos nuestro sensor LDR, que es el sensor de iluminación. Y en cambio el esquema que estamos viendo, el de ahorita, es de un proyecto de, por ejemplo, un coche seguido de luz. Aquí vemos la entrada de positivo, que es nuestra pila, y toda esta línea que vemos acá, que es la conexión. Ya que debemos que entender cómo está conectado todo esto, o dónde está circulando toda la corriente. Y esto de acá, como vemos, es puntos de soldadura. Pero en cambio, si no queremos hacer soldaduras, lo expresamos de esta manera. Ya que en caso cuando estemos dibujando nuestros diseños todo, así pasamos encima del otro, haciendo una pequeña curva. O también pasándolo con una cruz, sin hacer ese punto de soldadura como hacemos acá. Pero para que se entienda mejor, hacemos siempre esa curvatura de ahí. Y así, ahí vemos toda la conexión que estamos haciendo. Hasta acá nos dice de manera los modelos que están usando dentro de estas historias, la resistencia, que cuántos ohmios es cada uno, y eso. Ya con eso ya aprendido, ya podemos hacer otros simples, por ejemplo a mano, porque también hacer a mano también nos ayuda a tenerlo como ahí todo proyectado antes de construirlo, ya que cuando estamos construyendo así de la nada, sin tener nada que hacer, estamos creando, inventando algunas cosas y nos aparece un nuevo proyecto o circuito y podemos así diseñarlo a mano en vez de a manera digital como vemos acá, como el anterior. Ya que también es muy útil también dibujar a mano para documentarlo todo y guardar todas nuestras supuestas notas del circuito que hacemos. Pero la mejor herramienta para hacer esto de acá es esta, Run.io, ya que ahí este programa sirve más que todo para hacer nuestros esquemas de acá o mapas conceptuales, pero nosotros utilizaremos para hacer nuestros circuitos, por ejemplo este de acá, ya que nos da un montón de componentes eléctricos que nos serviría para representarlos o construir de cero cada uno. Ya que aquí vemos también otras simbologías, como vemos ahí, los pulsadores, conmutadores como había dicho, de resistencias, y otro tipo de representación de las resistencias también como vemos acá, pero más comunes son estos de acá, estos, y así las líneas, los conectores, el conector macho que sería nuestro positivo, este tierra que es el negativo que utilizamos siempre terminando, o mejor dicho con los terminales negativos que queremos representar en nuestro esquema eléctrico. Y aquí nuestros circuitos integrados, ya que los circuitos integrados se representan de distintas maneras, ya que son cuadraditos así de simple y un puntito acá, ya que tiene un pequeño punto de empuje en todos los circuitos integrados y solo están así en líneas. También no es necesario que esté dibujado de esta manera como vemos ahí, solo líneas nomás, y cada uno ya diga su nombre que es cada punto. Por ejemplo, este sería un positivo, este es un negativo, este está el punto y así. Y de estos circuitos se cuenta de aquí arriba hacia abajo. Después ya con todo esto ya nos vamos a un poco experimentar o crear nuestro esquema eléctrico haciendo cosas básicas. Por ejemplo, vamos a eliminar todo esto, limpiamos y nos vamos a Tinkercad. Por ejemplo, vamos a hacer un circuito básico. Por ejemplo, voy a colocar mi pila de 3 voltios, el LED y una resistencia. Vamos a hacer las conexiones como siempre hacemos: positivo, el negativo de la resistencia y el negativo hacia acá. Esto lo vamos a ponerlo que esté en unidades y 220. Listo. Vemos que funciona normal. Y ahora nos vamos en el siguiente vista, que sería el vista de esquemático. Ya. Y aquí vemos nuestro esquema. Pero el único detalle es que podemos ya resumir o resolver todo este esquema, ya que obviamente
hay una manera que no se vea así también, ya que a veces esto se elimina, ya que tenemos nuestra pila y solo quedaría esto de acá siguiendo así. Así ya estamos resumiendo un poco más nuestro esquema eléctrico en vez de tener estos de acá que es innecesario. O de otra manera sería sin, ¿dónde está? Sin este de acá, ya que aquí estamos diciendo el positivo de la batería y negativo, porque aquí estamos normalmente nombrando dos supuestos positivos, bueno, un positivo, otro negativo. Y de otra manera que es mucho mejor y más corta es de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a dibujar nuestra resistencia, que es algo así. Ya. Y este lado, digamos que voy a hacer mi tierra, voy a hacerlo así. Y el tierra es algo así. Listo. Y aquí vamos a hacer nuestro LEDs. Hagamos la línea del negativo, el pirámide o el triangulito, y aquí el positivo, y esto va algo así. Por lo menos con esta flecha sabemos que es un positivo, o para identificarlo mejor para otras personas que quieran leerlo, ponemos un más. Listo. Y lo último que nos faltaba es sus flechas de arriba para representar que es un LED, ya que sin eso pensamos que es un diodo rectificador, no un LED. En cambio con estas flechas ya representamos que es un LED. Colocamos esto y listo. Y luego lo último, que es esto, vamos a colocar la cantidad, o mejor dicho el valor que maneja la resistencia, que es 220. Podemos colocar a 220 así nomás, o también con su símbolo al costado, que es el ohmios. Pero mejor solo el valor nomás, porque ya sabemos que es una resistencia esto, ya que no es necesario que dibujemos también su simbología. Ya con esto ya tenemos un circuito de LED básico ya resumido, o mejor dicho corto, en vez de tener todo esto de acá, todos estos cables, ya que con esto ya tenemos -1 reducido y tenemos ya una circulación perfecta, o lo más común. Pero en cambio esto ya es la mejor representación del circuito básico. Por ejemplo, incluso un potenciómetro también se representa en distintas maneras. Por ejemplo, vamos de nuevo hasta acá, eliminamos esto, voy a colocar un potenciómetro acá, y en vez de un LED voy a manejar un motor. Listo. Voy a conectar negativo acá, positivo acá, y otro negativo por acá. A ver, primero, o mejor dejarlo de acá. Listo. Y acá voy a llevarlo hacia el supuesto positivo del motor. Hay que tener en cuenta que los motores no tienen polaridad, así que puedo conectarlo a un lado o al otro, pero igual funciona. Solo si lo invierto los polos, solo va a ir el motor o va a girar en sentido contrario en vez de sentido antihorario. Vamos a darle play y vemos que funciona. Y vamos a cambiar el valor, por ejemplo 20 kiloohmios. Listo. Ahora vamos a esquema o vista esquemático y vemos esto. Obviamente aquí nos representa de distinta manera y ya está haciendo demasiados cruces acá, pero también dependemos de crear nuestro circuito eléctrico sin necesidad de usar esto, o sea, de descargar y copiar. No vamos a guiarnos de esto. Por ejemplo, le vamos a colorearlo para que se observe mejor. Por ejemplo, voy a poner este que sea un amarillo o un naranja mejor, este que sea negro y este rojo. Listo.
Ya, ahora vamos a empezar nuestro dibujo o diseñar nuestro propio esquema. El motor es una esfera. Ahí vamos a reducir nuestro dibujo a algo así, y la M, y estos serían sus dos puntos de conexión, y aquí saldría. Ya, ahora el siguiente es nuestro potenciómetro. El potenciómetro vamos a hacerlo algo así. Vamos a hacerlo de la misma manera como estamos viendo nosotros nuestro circuito. Ya, y este va a salir por acá, que es supuestamente la flecha. Disculpen si estoy siendo un poco chueco, ya que esto que dibujo con el mouse, pero así es una mejor manera de representarlo ya cuando estamos dibujando a mano, por ejemplo una hoja, todo eso. Ya, ahora sí. Y nos falta la batería, que es esta de acá. Podemos hacer la batería de esta manera, ya que no sabemos cuál es negativo y cuál es positivo, o también podemos hacerlo de la otra manera, como se había dicho antes, para resumirlo. A ver, positivo, que es este de acá, sería el triángulo, y el negativo, que sería el tierra, que es de esta manera. Uy. Ya, listo. Ahora, teniendo todo esto, ahora sí podemos empezar a dibujar. Ahora, para identificar mejor los cables, voy a cambiar el color, hacer este, y ahora sí vamos a hacer la misma conexión que estamos haciendo acá ahorita. Aquí el cable azul, otro acá y otro por acá, y el último cable, que es supuestamente la salida, ahí voy a cambiar el amarillo. Y listo. Y así ya tenemos nuestro esquema eléctrico. Lo que se nos pasó es la pequeña curva que estamos diciendo que está pasando acá. Así que sería de esta manera. Y ahí está. O mejor, lo hago en azul. Ahí. Llegamos acá y ahí está la pequeña curva. Y pasamos acá. Y en cambio esto está completamente un poco mal, ya que sabemos cómo es la soldadura de los puntos. Vamos a hacer de esta manera. Acá, que continúe, y acá. Y aquí hacemos el puntito ese, que sabemos que está haciendo conexión, o sea, todo esto está unido, como vemos ahí. Y ya. Esta es la manera de representar nuestro circuito que hemos armado ahorita. ¿Y qué nos falta? El valor que hemos utilizado. Por ejemplo, he puesto 20 kiloohmios. Ahí voy a colocar en negro 20 kilos, así. Bueno, si quieren agregarle el ohmio, normal, ahí está. Y después acá, si quieren agregar lo que es un adicional, sería el positivo y este negativo. Pero a veces no es necesario, ya que sabemos cuál es símbolo de cuál es el negativo del símbolo, cuál es el positivo del símbolo. Así que, chao símbolos. Y ahí nos quedamos con este de acá. Y este sería el finalizado de nuestro esquema, o nuestro diseño de esquema, con este circuito que hicimos ahorita. Ahorita vamos a hacerlo en el otro programa digital, que es Ground.io. Vamos acá. Ahí voy a limpiar esto. Ya espero que ya tenga más o menos en mente cómo es esto. Vamos a Ground.io. Y antes de ingresar va a pediros que se registren nuevamente. En cambio yo ya estoy registrado, así que entro directamente. Le pedirá una cuenta de correo, una cuenta de Google y así. Ya, ahora vamos, por ejemplo. Nuevamente nos aparecerá tal como vemos ahorita.
y no mostrará los símbolos, lo que vamos a dibujar nosotros, ya que normalmente cuando buscamos no está, ya que este programa nos es útil para dibujar mapas conceptuales, diagramas de flujo y así. No encontramos nada, pero para agregarlo vamos aquí donde dice más formas, acá voy a poner rojo, amarillo mejor dicho, ahí está, este botón azul, y nos vamos a buscar que diga, por ejemplo, a ver dónde está, otros, a ver, fotografía, eléctricos, acá seleccionamos y ahí vemos en eléctricos todos los símbolos que es lo que no es útil, por ejemplo la resistencia, el potenciómetro, los capacitores, inductores, el interruptor y otros símbolos más. Hasta los transistores también están, todo eso. Vamos a darle a check aquí y le damos a aplicar. Listo. Y ahora nos aparecerá todo esto montón de pestañas que nos servirá para crear nuestro esquema eléctrico. Vamos, por ejemplo, primero vamos a crear supuestamente el motor, el potenciómetro y nuestra pila, sus símbolos comunes. Así que vamos, por ejemplo, en las resistencias o resistores y ahí buscaremos nuestro potenciómetro, que es este de acá. Ya lo dejamos ahí. Ahora el siguiente vamos en, a ver dónde está, audio, flexeo, equipos de rotación, ahí está, y ahí está el motor, ya que está rotating equipments, ya equipos como de rotación. Ahí está el símbolo de nuestro motor. Listo, y ahora falta lo de alimentación, que sería, a ver, no sé si está acá, ya que para esto hay que buscarlo también. Instrumentos, transiciones, ahí está, source. Por ejemplo, aquí está nuestra de pila. Vamos a agregarlo en vez de utilizar las flechas. Y listo. Ahora vamos a empezar a diseñar nuestro circuito, ya que a diferencia de que en vez de lo que hicimos, lo que es resumido, vamos a hacerlo como pila, utilizando este símbolo de acá. Ya teniendo esto, vamos a empezar a dibujar. Por ejemplo, voy aquí y selecciono justo el punto verde. Ahí voy a acercarme un poco más. A ver, sería 150, ahí está. Nos acercamos y aparecerá un punto o un sombreado verdecito de un círculo. Damos clic y jalamos y lo llevamos acá hasta que quede sombreado. Eso sí, manteniendo el clic izquierdo. Lo soltamos y listo. El único detalle es que no quiero que esté esta flechita, así que para eliminarlo, en esta ventana de acá, voy a ocultar esto. Vemos cómo terminan los puntos y las conexiones, o cómo colorear, por ejemplo, otros coloreados. Aquí vemos un rojito y otras cosas más. Por ejemplo, quiero que se mantenga negro y voy a dejar que termine en línea. Ahí está. Ninguno. Por fin encontré, ya que esto no tiene nada que ver. Este de acá, de que está en ninguno. Acá, último. Ahora sí. El otro, ya sabemos dónde va.
hacemos clic izquierdo y jalamos hacia este punto de acá y colocamos ninguno. Listo. Y por último, en cambio acá que no vemos esos cuadraditos que nos muestran los motores, vamos a hacer nuestro propio conexión, así que vamos a hacerlo algo así. Ganamos y ahí está, ponemos el link 1 y listo. Paramos un poco ya, y ahora por último nuestra última conexión, que es de acá. Paramos, pero lo dejamos acá. Listo. Y en vez que tenga esta flecha, vamos a reemplazarlo por un punto. Y ahí tenemos nuestra conexión. Ahí tenemos el mismo que hicimos, pero con este programa de diseño. Ya que esto podemos exportarlo como nosotros queramos, como PNG, JPG o PDF, o guardarlo en otras maneras que tenemos acá. Hasta incluso pueden dejarlo que grabe en su nube si están con la cuenta de Gongre, o sea, si se registraron con la cuenta de Gongre en este programa, pueden llevarlo a su nube directamente, por ejemplo en una biblioteca en Google Drive. O guardar como, y ahí vemos todo esto. Por descargas, Home Drive, y qué formato queremos que guarde, el formato que estamos manejando, .io, o sea el archivo XML, PNG, SVG o HTML. Y es decisión de cada uno de cómo va a guardarlo para imprimirlo o otras cosas. Ahorita hagamos otro circuito en vez de esto. Por ejemplo, el de interruptor, ya que normalmente estamos manejando un conmutador, normalmente porque tiene 3 puntos, y vamos a utilizar 2 LEDs acá y acá. Esta pila, y vamos a hacer nuestra conexión. Por ejemplo, esta conexión de acá, negativo, negativo, acá, otro negativo. Este va a ser 220, igual este. Ahí no se olvida los valores, ya que esto es muy importante, ya que para colocar valores vamos a hacer de esta manera. Acá está, ya que normalmente los años que han pasado ya han cambiado muchas cosas y su orden también. Ya, y aquí agregaremos lo que sería, por ejemplo, 20K. Lo centramos y listo. Y dependiendo de lo que nosotros queremos, podemos hacer un poco más grande o dejamos de ese tamaño, tal como está. Y es condición de cada uno. Por ejemplo, manejar texto y tamaño. ¿Dónde está? Acá está. Seleccionamos y listo. Y si queremos también los símbolos de suma y resta, también podemos colocarle suma, colocamos así, y para duplicarlo tenemos que seleccionar la tecla control y clic izquierdo y jalamos acá y menos, y listo. Y así se trata todo esto. Ahora sí, vamos a
seguir diseñando este circuito. Vamos a hacer ahorita. Y ahí está, iniciar simulación. Ahí vemos cómo enciende. Y por lo menos ya nos damos cuenta cómo vamos a representar este circuito de acá. Ya que nuevamente este conmutador, supuestamente, su símbolo es de esta manera. A ver, voy a cambiar el color de vector. Ahí está. Y un punto aquí. Y después luego es algo así. Ahorita su palito está a este lado de acá, o sea, de este lado está haciendo conexión, así que sería algo así, ya que está cerrado, el circuito cerrado hacia el otro punto. Y luego se va para acá y se va a un positivo que es acá, y el otro negativo sale por acá y sus flechitas. Ahí de una resistencia y nuestra pila. Y hacemos lo mismo de acá, del otro lado. Es casi parecido, solo es identificar cuál es su simbología de cada uno y las conexiones nomás, cómo va conectado todo esto. Ya que aquí vemos que cómo va circulando así, y ahí ya lo representamos de esta manera. Ahora falta el otro lado y luego seguimos representando de la otra manera. Obviamente que sabemos que aquí hay una conexión o dos puntos soldados. Hacemos así y listo. Ahí tenemos nuestro circuito de nuestra manera, como hemos diseñado. Ahora la manera de cómo va a manera digital. Seleccionamos todo esto y limpiamos. Vamos a agregar nuestra pila, nuestro diodo, que acá no está, eso está en switch. Ya, por ejemplo, nuestros switches, ahí está. Ahí está este de acá. Ya que aquí se llama de otra manera, ya que estos conmutadores lo llaman como SPDT, pero que tienen así nuevamente. Luego lo que sigue es nuestro diodo LED, que está por acá. Instrumentos, no, Store Source, no. Aquí Gadget, no está, inducciones. O a menos que nosotros mismos hagamos nuestras flechitas para este diodo, ya que son casi parecidos a su simbología. Acá está, en óptica, que aquí nos muestra nuestros 7 segmentos hasta 9 segmentos. Ahí está, LED, solar. Bueno, aquí está de los paneles solares, que es algo así. Otro de fotodiodo y nuestro LED. Pero mejor expresión es este de acá, en vez de una flecha. Este insertamos y listo. Eliminamos este y ahora sí podemos continuar. Vamos de esta manera. Vamos a copiar para otro lado igual. Vamos a bajarlo seleccionando todo. Después vamos a girar este de acá, su símbolo de rotación de acá. Y listo, hasta ahorita ya no nos falta nada. Ah, las resistencias. Eso.
eso está, ¿dónde está? ¿Dónde está? Resistor. Ahí está. Ya que este sería los últimos componentes que nos faltarían. Ahora sí, hacemos las conexiones. Ahora seleccionamos el punto sombreado, lo llevamos ahí. Lo llevamos en estilo y colocamos ninguno para que no esté esa flecha. Y así. Ahora el siguiente, nos vamos acá. El otro. Pero este hacia acá. Y vamos a hacer una pequeña modificación así. Y aquí tenemos que colocar en vez de la flecha el punto, ya que aquí estamos haciendo soldadura. Listo. Ahora sí, el otro es este de acá. Quitamos. Y por último, este de acá. Quitamos la flecha. Y este igual quitamos la flecha. Acomodamos todo. Un poco más reducido, por ejemplo. Más cerca hacia acá. También acá. Vamos a centrarlo lo más posible. Ahí está. Esto acercamos. Esto lo subimos. Para hacerlo lo más pequeño posible. Listo. Y así estamos reduciendo poco a poco. Y ahí tenemos nuestra conexión misma que hicimos en el anterior. El interruptor, la pila, los diodos LEDs y las resistencias. Lo que nos faltaría son los valores. Hemos puesto nosotros 220, ya que es suficiente con que estén los números, o si quieren pueden hacerlo un poco más grande. Ahí seleccionándolo y en negrita también, ahí está. Teniendo control, jalamos este cuadrito al otro lado para tener lo mismo. Lo sacamos y listo. Y ya. Y después ya es todo trabajado. Si quieren nombrar todo, para que identifiquen otras personas qué es lo que está manejando y todo eso. Ahí por ejemplo voy a quitar el negrita y este un poco pequeño. Este es un LED. Este es un interruptor. Pueden colocar interruptor. Y el otro pila. Y la pila pueden colocar, lo más importante es el voltaje que está manejando la pila, ya que hay circuitos que tienen que manejar cierto voltaje dependiendo de la resistencia que están utilizando. Por ejemplo, uno mira esto y no ve el voltaje, piensa que puede colocar cualquier voltaje de la pila. Pues si coloco una pila de 9 voltios acá en esta conexión, y con esta cantidad de resistencia que es 220 ohmios, lo que pasaría es reventar primero los LEDs, ya en vez de probar el circuito. Así que por eso es muy importante colocar el voltaje justo por acá. Por ejemplo, digamos que estamos utilizando 20 voltios. 3 voltios. 3V. Y aquí colocamos pila. Ya es criterio de ustedes si quieren colocar el modelo de pila, qué pila, tipo de pila y esto igual, el interruptor. Y así. Ya tenemos diseñado todo esto, ya tenemos para imprimirlo o tomar un pantallazo nosotros queramos. Ya hasta acá, solo espero que hayan comprendido más o menos cómo se maneja esto, porque incluso digamos que nuestro Arduino, esta placa de acá,
También se representa en distinta manera. Voy a eliminar esto. Y nos vamos acá, vista esquemática. Así se representa. Ya que hay veces que no utilizamos todo, no dibujamos todo esto también a mano, solo dibujamos lo que sería entrada y salida. Ya que de salida de un Arduino colocamos algo, una figura así, un pequeño cuadrito y un triángulo al final. Y aquí colocamos el pin que estamos utilizando. Podemos colocar el pin 2, por ejemplo, que estamos utilizando desde salida. Y aquí se ve la flecha. Y en cambio en entradas, no digo, también pueden utilizar el D2 que siempre dice de la placa. O el otro que sería las entradas. Las entradas las hacemos pero de sentido contrario. Pero el enlace, o sea la conexión, va a ser para acá. Como decir que este punto de triángulo es la salida y el otro lado es la entrada, pero hacia el Arduino. Aquí colocamos arriba el pin que estamos utilizando, pin digamos 5, que está entrando una señal tía, y así, en vez de dibujar todo este Arduino. Y también nos muestra acá en el programa para diseñar estos tipos de esquemas de manera resumida. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar dónde está. Capacitores lógicos, no creo que esté. Ahí está. Aquí nos muestra ya más o menos. Pero también de esto también nos muestra otro tipo de circuitos también, además de este, ya que esta es casi la cantidad común de estos. Hay otro, vamos a buscar también inductores, ¿dónde está? Acá está. Aquí podemos hacer la salida y por acá de entrada. Vamos a utilizar estos símbolos de acá que dice DAC, que es el mes. Porque para hacer nuestros propios, incluso el sensor pin casi ni existe para hacer su simbología, ya que no es un componente sino un módulo. Ya que en cambio acá el programa Tinkercad lo diseña como un simbología, que es esta manera de acá. Por ejemplo en Gongre o en otros lados nos muestran de distinta manera. Por ejemplo sensor PRI esquema eléctrico. En esquema, por ejemplo. Nos mostrará el circuito y nos mostrará siempre una foto directa nomás en vez de un esquema. El otro es esta manera, un cuadradito y un círculo diciendo aquí la palabra PRI y aquí los supuestos puntos de conexión. O nomás el cuadradito y PRI diferente, en vez de dibujar el círculo y solo colocamos los nombres nomás, ya que no es necesario dibujar todo o sea, ni siquiera existe, ya que es un módulo, ya que los módulos hay varios componentes pequeños tía, del sensor PRI. Ya que para que haga ese trabajo. Por ejemplo, tampoco vamos a ponernos a dibujar todo este circuito, placa, conexiones, potenciómetro y así. Lo único que vamos a hacer para ponernos el trabajo con un sensor PRI es solo esto nomás. Porque hay módulos también iguales, por ejemplo el módulo Puente H. Esto de acá. También nos vamos a matarnos dibujando todo los componentes que está utilizando. Y solo dibujemos lo que sería, coloquemos un cuadradito, coloquemos que es un puente H o un driver de este código, módulo.
y lo vamos a usar lo que más nos importa de las salidas. Por ejemplo, estos cantidad de motores, los pines de señal y la alimentación. Y dependiendo si vamos a utilizar todos también a la vez. Solo es importante eso nomás. No es necesario que estemos dibujando todo un plano solo para un módulo. Por ejemplo, sería algo así. Voy a dibujar así rápido. Por ejemplo, un rectángulo. Aquí nos aparecen los puntos. Y aquí ya decidimos si colocamos esto que sea de nuestro salida de los motores. A ver, voy a eliminar esto y así, un poco más corto. Y en vez que sea esto de acá, que sea este punto, ya que cuando haga conexión va a ser algo así. Por lo menos ya tengo más o menos como es la idea de todo cuando estoy diseñando un módulo o el sensor PID, por ejemplo, ya que vamos a diseñar con figuras. Aquí ya el símbolo, el texto, o vamos a jalar de acá, PID, y listo. Y ya de acá sacamos los 3 puntos que vemos ahí. Si no me gusta, podemos reducirlo, que es muy grande. Y así, ahí se mantienen los puntos que es necesario para nosotros. Y también en estos planos que estamos dibujando también nos muestra los puntos guías que queremos, las hojas, la flecha de conexión y todo eso. O el color de fondo, si queremos cambiar también otro color. Y el tamaño de la hoja. Tenemos A4, A5 y el tamaño que podemos personalizar cuando nosotros exportamos en PDF para imprimir estos planos que estamos diseñando. Y también, en cambio, en Workbee no nos da esa opción de dar una vista de esquema, pero que lo que sí nos muestra de manera esquemática son los de alimentación y los circuitos lógicos, ya que más adelante en otro video voy a enseñar más o menos para qué sirve cada circuito lógico de estos, ya que también debo que enseñar un poco lo que sería álgebra booleana para aprender a utilizar estos. Así que si quieren más o menos visualizar cada componente, pueden entrar en Tinkercad y ver cómo es cada componente. Por ejemplo, el motor de vibración nos mostrará de la siguiente manera, como un motor normal, ya que al final es como un motorcito pequeño y está que da vueltas ahí para que vibre. La fotoresistencia, ahí podemos colocar el sensor de humedad. Igual nos va a mostrar un cuadradito y va a decir tal nombre. Ahí está, sensor de humedad. Y en cambio de fotoresistencia así. Y en vez que hagan este diseño de acá, pueden hacer igual un cuadradito y una nota si es posible para qué están utilizando esto, ya que cada cosa ya es útil para nosotros aprender para diseñar todo esto de cero. El piezo eléctrico, ahí está nuestro buzzer, ya que también aquí nos da también un buzzer que es el mic. Ahí está, ahí debe estar un pequeño símbolo de micro, a ver, antena, cristal fuse, ya, en audio, aquí está, de esta manera, ya que se reconoce como un pequeño parlantito, que es la salida y entrada, o sea, positivo y negativo. Y hasta aquí, solo espero que ya puedan diseñar todo su circuito a base de esquema, ya que lo que es más útil nosotros es aprender las simbologías de cada uno, de cuál es el LED, por ejemplo, cómo se identifica,
que son este triángulo con su línea que es el negativo y sus dos flechas, la resistencia, el potenciómetro, que son casi parecidos que la resistencia, pero la única diferencia que hay una flechita para acá, la pila, cuál es positivo y cuál es negativo. También que otra manera de resumir esta conexión en vez de utilizar esto, o sea, lo que sería algo así, que es el positivo, y el otro de tierra, que es algo así, que este es el negativo, y entradas y salidas de nuestro Arduino, que podemos utilizar este símbolo de acá. Aquí podemos colocar lo que sería pin 5 o pin 2, así, y ya de salida va a ser esto, o de entrada va a ser al sentido contrario. Y así como funciona más o menos todo de esta manera, de cómo crear nuestro circuito eléctrico, nuestro esquema eléctrico de cero, a base de solo observando algunos componentes. O si quieren también pueden imprimirlo también algunos componentes, lo que serían acá esquemas eléctricos. Componentes. Ahí está. Ya para una referencia o para que creen un pequeño hoja para que tengan ahí cómo es tal cosa para aprenderlo. Por ejemplo, aquí vemos un circuito integrado, que es el circuito 555. A ver, que es algo así, pero solo está utilizando solo cierta cantidad de patas del circuito, no está utilizando todos. Es este de acá, pero obviamente se representa solo con un cuadradito y líneas nomás, y indicando cuál es el punto a utilizar, ya que esto se cuenta de abajo y hacia arriba, o sea, se cuenta algo así, y nosotros tenemos que expresarlo de esta manera, en números en vez del nombre, como vemos ahí. Ya que si lo expresamos de esa manera, ya sabe el que lo está leyendo tu plano, va a saber que estás conectando, en dónde estás conectando y todo eso cuando haga la conexión. No es necesario que coloquemos todos estos nombres aquí, que tal punto es tierra, tal punto es disparo, tal punto es salida, otro descarga o la fuente de alimentación, y etcétera. Y ya el otro es algo así, pero ya obviamente no vamos a hablar mucho a su interior de cómo está armado este circuito, ya que también se puede diseñar de cero también con solo transistores. Pero bueno, solo espero que hayan gustado este video, y también pueden construir este circuito con solo transistores que vemos acá, ya que para eso tienen que ver este plano de acá que vemos ahorita, ya que es con puro transistores. Se puede evitar estos y solo utilizar los transistores, ya con solo señales ya se puede invertir y girar en sentido horario y antihorario sin necesidad de utilizar esto, ya que es algo avanzado también. Ya, solo espero que haya gustado hasta acá. Espero que también diseñen sus propios circuitos y hagan las conexiones tal como ven, ya que también tienen que identificar cuál punto va al positivo y cuál punto va al negativo también, y cómo va circulando toda esta corriente, ya que es como manejar tuberías, ya como un juego, ya que vemos cómo va conectado todo esto. Ya, hasta aquí llegamos y adiós.